Prepárese para una inmersión profunda en el universo de XRP y de Ripple. Estamos presenciando una revolución en el mundo cripto, marcada por una adopción sin precedentes, alianzas estratégicas con bancos globales y un cambio histórico en la regulación de los Estados Unidos. ¿Se imaginan ustedes el potencial que puede tener XRP? Más adelante les revelaré una audaz predicción de precio basada en análisis técnicos sorprendentes. Manténganse conectados para descubrir si XRP está a punto de despegar o va a quedar rezagado en la mitad de este bull run. Además, les contaré sobre el inminente testimonio de Brad Garlinghouse ante el Congreso esta semana que viene. Comencemos este video lleno de emociones y revelaciones. Ripple, que es la empresa detrás de XRP y de XRP Ledger, está forjando puentes vitales entre el mundo cripto y el sector financiero tradicional. Su stablecoin RLUSD fue lanzada en XRP Ledger y en Ethereum y se ha convertido en la de más rápido crecimiento a hoy, junio del 2025, con una capitalización de mercado entre los 440 y 470 millones de dólares y un volumen diario que supera los 50 millones de dólares. El éxito actual de Ripple se debe a alianzas estratégicas como la reciente alianza con Amina Bank en Suiza. Este banco suizo, pionero en ser el primero regulado por FINMA a nivel global, ofrecerá custodia y trading de RLUSD a inversores institucionales, lo cual es un hito trascendental. Esta colaboración no solo potenciará a RLUSD para pagos transfronterizos, donde Ripple promete reducir costos hasta en un 60%, sino que también consolidará a la empresa como líder en la adopción institucional, tanto en Europa como a nivel mundial. Acuérdese además que RLUSD tiene toda la regulación de todos los países, está súper bien relacionada y con muy buena regulación y cumplimiento. Pero el impacto de Ripple va mucho más allá. El pasado 2 de julio, Hace 2 días, el 2 de julio del 2025, Ripple solicitó una licencia bancaria nacional a la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos. En inglés se dice OCC. De ser aprobada esta licencia, le permitiría autocustodiar las reservas de RLUSD compuestas por efectivo y bonos de tesoro supervisados por la entidad NYDFS de Nueva York y actuar, además, como custodio directo de activos tokenizados. Este movimiento, que sigue el ejemplo de Circle, refleja una tendencia hacia la integración regulada en un mercado de stablecoins que ya supera los 250 mil millones de dólares. Fíjense lo que dice Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, que ha destacado que esta estrategia dual con el NYDFS y con la OCC como un modelo de transparencia que podría inspirar a otras empresas cripto. Mientras Ripple avanza, el panorama regulatorio en los Estados Unidos experimenta un giro histórico. Del 14 al 18 de julio del 2025, la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará lo que se llama la Semana Cripto o la Crypto Week, liderada por los comités de servicios financieros y de agricultura. Se debatirán 3 leyes clave. Miren, primero, el Clarity Act, que definirá las jurisdicciones entre la SEC y la CFTC para eliminar la ambigüedad regulatoria que ha afectado a XRP desde el 2020. El Anti-CBDC Surveillance State Act, que es una ley anti-CBDCs para supervisar todas las temas de CBDCs, que prohibiría la moneda digital del Banco Central sin comprometer la privacidad. Y por último, el Genius Act, ya aprobado por el Senado el 17 de junio del 2025 con 68 votos a favor, que establecerá un marco federal para stablecoins con requisitos de reservas, auditorías y cumplimientos de AML. Tras las elecciones del 2024, donde la industria cripto invirtió más de 250 millones de dólares, una administración pro-cripto asumió el poder. Es importantísimo entender que Donald Trump se ha aliado y ha puesto en diferentes direcciones de su gobierno a pro-cripto, a personas que les gusta las cripto, como es el caso de David Sachs, como es el caso de Bo Hines, como es el caso de Scott Bessent. Lutnick también es pro-cripto. Esta nueva dirección ha nombrado figuras influyentes como Bo Hines, que les digo, director del Consejo de Asesores de Activos Digitales del presidente, quien proyecta un crecimiento de la industria cripto entre 15 y 20 billones de dólares en términos en español. Ese enfoque difiere marcadamente de la política restrictiva de la SEC bajo Gary Gensler, que terminó en finales del 2024, caracterizada por la regulación por ejecución.
Actualmente, con David Sachs y Heinz en posiciones estratégicas, el gobierno está fomentando la innovación, lo que se espera beneficie a XRP y a RLUSD en los próximos meses. Es importante destacar el trabajo de los comisionados de la SEC, cuya postura ha evolucionado significativamente en diversos casos, en particular este es la SEC contra Ripple. A propósito de este caso, Ripple ha retirado su apelación y su CEO ha anticipado que la SEC pronto hará lo mismo. Estamos esperando que eso termine. Esto finalizaría el litigio otorgando a XRP una claridad legal completa, una distinción poco común en el ámbito cripto. Llegó el momento de hablar del precio de XRP. Vengan y les digo. El analista JD, que yo sigo constantemente y quien previamente anticipó un incremento de 12 veces hasta los $3.37, basándose en patrones de ruptura técnica, ahora sugiere que XRP podría romper la tendencia bajista en esa cuña que estamos viendo acá en esta imagen y del indicador RSI, que también se ve en diagonal bajista, pero la está rompiendo. Si se confirman 3 velas verdes positivas en los próximos días, el despegue de XRP sería contundente. Yo personalmente creo que esto puede ser muy interesante. Este pronóstico coincide con la visión de No Name, quien advierte sobre el inicio de una nueva fase alcista donde las altcoins tendrán su mejor oportunidad de apreciación del año. Recientemente hemos observado un aumento en la dominancia de Bitcoin hasta el 64%, impulsado por las compras institucionales de los ETF, mientras que Ethereum ha fortalecido su posición aún más. Pronto será el turno de las altcoins para recuperar terreno frente a las dos principales monedas del mundo cripto, lo que podría permitir que XRP supere los $3 y se dirija directamente a los $4.15. ¿Pero qué sustenta toda esta predicción? El crecimiento récord de RLUSD, la solicitud de licencia bancaria de Ripple y el favorable marco regulatorio que se avecina. Todo esto es positivo para XRP. Históricamente XRP ha mostrado rallies impresionantes como el 550% o más a finales del 2024, seguido de una consolidación que podría preparar el escenario para otro salto gigante. Sin embargo, el mercado cripto es inherentemente impredecible y factores como la volatilidad o reacciones adversas a la regulación podrían alterar ese pronóstico. ¿Tú crees que XRP podrá llegar a los $3.37 o prefieres una estrategia más conservadora? Por favor, compartan su opinión en estos comentarios de este video. Este análisis nos lleva a un momento crítico para Ripple y aquí una noticia imperdible. Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, testificará ante el Congreso esta misma semana. Según un tuit de Paul Barron ayer, Garlinghouse tiene programada una audiencia sobre la estructura de mercado en el Congreso el próximo miércoles 9 de julio a las 10 de la mañana hora este. Este evento, que precede la Semana Cripto o la Crypto Week del 14 al 18 de julio, es un paso crucial para Ripple. Garlinghouse en su próxima presentación seguramente abordará el prolongado proceso de su empresa ha enfrentado debido a la ausencia de un marco regulatorio claro. La implementación de dicha regulación en las próximas semanas podría impulsar drásticamente la adopción de criptomonedas en los Estados Unidos. Esta audiencia podría tener implicaciones significativas. Con el Genius Act ya aprobado en el Congreso, Garlinghouse tiene la oportunidad de influir en los debates de la Cámara, especialmente en la integración de las stablecoins en el sistema financiero. Su presencia también responde a la creciente presión para que el Congreso priorice la legislación cripto, como se menciona en ese tuit de Paul Barron. Este testimonio no solo fortalecerá la posición de Ripple, sino que podría sentar un precedente para toda la industria cripto en los Estados Unidos. En resumen, XRP y Ripple están impulsando una adopción masiva en el mundo cripto, gracias a alianzas como la de Anima Bank, la solicitud de licencia bancaria y un marco regulatorio estadounidense en rápida transformación. Miren, la predicción de precios de JD añade una capa de emoción, mientras que el testimonio de Garlinghouse esta semana podría marcar un antes y un después, alineándose con la semana cripto. El futuro de XRP parece prometedor, con un potencial de crecimiento de la industria de 15 a 20 billones de dólares según Bo Hines, pero también enfrenta desafíos como la volatilidad y la incertidumbre regulatoria. ¿Qué significa todo esto para ti? Si sigues el mercado cripto, como lo hago yo, es un momento crucial para estar informado y participar. Miren, hay otro tema importantísimo que hay que tener muy en cuenta. Brad Garlinghouse nos mencionó ayer que Linkto, que es una empresa que vendía acciones de premercado de Ripple, ha tenido problemas y se separó, se alineó muy bien en todo lo que tiene que ser, lo que debe hacer un CEO como él. Dijo claramente en ese tweet que
Ripple no tiene una relación comercial con Linkto, así que tengan mucho cuidado con esto. Ellos afortunadamente tienen 4.7 millones de acciones de Ripple para las personas que han invertido a través de esa plataforma. Tengan mucho cuidado porque esta empresa tiene problemas legales, tiene una investigación en curso y adicionalmente podría caer en bancarrota. Entonces vayan y miren, tengan cuidado, eviten invertir a través de esto. Él mismo dice que Linkto ha comprado acciones a través de diferentes mecanismos que él ni los conoce a personas y shareholders de la compañía, accionistas de la compañía que no son los directos empleados o directivos o personas, porque fíjense también que Ripple no tiene un IPO todavía, no está en el mercado público, entonces tienen que haber sido ventas personales y privadas. Entonces, ¿crees que XRP alcanzará los $4.15? ¿Qué esperas de ese testimonio de Darling House el próximo miércoles? ¿Y cómo ves el impacto de la regulación en tu estrategia de inversión? A la espera de la intervención del CEO de Ripple, la incógnita sobre el desenlace del juicio entre la SEC y Ripple persiste. Hace unos días publiqué un video clave con un repaso exhaustivo de ese caso. Y si eres el inversionista de XRP, esta información es indispensable y no te la puedes perder. Te invito a ver. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal, activa las notificaciones y únete a toda mi comunidad a través de los telegrams de VIP, de trading, todos los que están acá en este video. La comunidad cripto está en ebullición y tú puedes ser parte de todo esto. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el futuro cripto. Hasta la próxima.